Llegamos prácticamente al momento medular de este curso. ¿La teología es ciencia? Después de haber conocido que el objeto de estudio de la teología es la verdad revelada y todas las implicaciones que esto conlleva, sabiendo que la única fuente de revelación es nuestro Señor Jesucristo y que se da de modo progresivo en el tiempo hasta la eternidad, a través de las Sagradas Escrituras y la tradición, y que de alguna manera es custodiada e interpretada por el magisterio, es necesario ahora que comprendamos el sentido de la teología como ciencia. Para eso debemos ubicarnos en la siguiente expresión. Una definición etimológica de teología será la siguiente: ciencia de Dios. Y es que para los cristianos ha de ser además ciencia de la fe revelada. Si nosotros quisiéramos de alguna manera señalar lo que la teología significa, deberíamos decir eso. Es la ciencia que se encarga de estudiar la verdad revelada, la fe que se nos ha comunicado, que se nos ha transmitido. Ahora bien, uno de los elementos esenciales, como bien lo señalamos, es la verdad, pero además es la fe. Creemos, asentimos libremente a esa verdad que nos sale al paso, sencillamente porque la comprendemos como verdad. La doctrina de San Anselmo y Santo Tomás de Aquino nos van a orientar para encontrar una verdadera definición de teología. San Anselmo la define como fides quaeres intellectum, es decir, la fe que busca entenderse o comprenderse con la razón. Otra de las definiciones puede ser esa. ¿Qué es teología? La fe que busca entender. Una definición clásica que nos puede orientar a capacitarnos para poder proclamar y defender la fe que profesamos. No entendemos y no creemos entonces. Es necesario comprender, pasar por el uso de la razón como una facultad humana intelectiva, aquellos misterios que de alguna manera los comprendemos sí como revelación, pero que sabemos que podemos acceder a ellos con mucho conocimiento. El punto de partida es la fe y el punto de llegada es el entender. Insisto, la fe no solo vista como una virtud teologal, digamos lo que es como una capacidad que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, y en la medida en que nos acercamos a la verdad revelada, esa fe va madurando. La fe se entiende entonces como el asentimiento libre y voluntario de la verdad que me sale al paso. En otras palabras, si ya descubrí que eso que está frente a mí es verdadero, no lo puedo negar. Sé que es así y no puede ser de otra manera. Pero para poder comprender esa verdad, necesito escudriñarla. No me quedo con los brazos cruzados y asiento simplemente y ya. No se trata de una obediencia ciega, sino esa verdad que ya sé que está allí, la debo entonces reflexionar, pasar por la criba de la razón, permítaseme el término, para que entonces desde mi inteligencia yo la pueda comprender. San Anselmo entonces dirá: la teología es la fe que busca entender. Punto de partida, la fe. Punto de llegada, entender esa fe que ya conocí. Ahora bien, en efecto, esta porta en sí misma un impulso a buscar comprender lo que es su objeto. La teología es así una actividad de la fe que busca, movida por la gracia, comprender. Yo tengo este objeto en mis manos, lo conozco, es verdadero, pero a mí me interesa conocer y entender sus componentes. Por lo tanto, me debo especializar en este objeto para que yo sepa de alguna manera cuál es su principio, cuál es su finalidad, de qué materia está hecha, y por lo tanto yo pueda hacer un discurso sobre este objeto que yo ya estudié. Un ejemplo: si nosotros quisiéramos tratar el misterio de la Eucaristía, sabemos que es verdadero porque se nos ha revelado. En la participación eucarística, Cristo se nos hace presente en el pan y en el vino. Esa es una verdad revelada y transmitida por la tradición de la Iglesia y custodiada por el magisterio. Sabemos que es así, pero si quisiéramos explicarlo, deberíamos entonces primero conocerlo y después de conocerlo, comprenderlo. Para eso es la teología, para razonar los misterios de la fe que profesamos.
¿Cuáles son las partes de la Eucaristía? Regresando al ejemplo, ¿cómo es que se da su institución según las Sagradas Escrituras? ¿Cómo se vivió según la tradición de la Iglesia? ¿Cómo se ha entendido y comprendido a lo largo de los siglos a través de la liturgia? Y asimismo, ¿cómo la podemos nosotros celebrar en el momento presente? Todos esos elementos conforman prácticamente el sentido de la teología. Y esto basta con este ejemplo. Así, todos los misterios que nos han sido revelados. San Anselmo aporta esta definición. Por su parte, Santo Tomás define la teología como ciencia de Dios, cuyo objeto material es Dios o las cosas en cuanto ordenadas a Dios, y cuyo objeto formal o punto de vista es desde la revelación. Es decir, estas mismas cosas en cuanto reveladas. Su objeto material, la diferencia de las ciencias de la religión que estudian el fenómeno religioso, pero no a Dios mismo. Es decir, hermanos, el objeto formal y al mismo tiempo material de la ciencia teológica es Dios o la revelación. Dios diciéndose a sí mismo. Recordemos, Dei Verbum prácticamente señala que la revelación es la autorrevelación o automanifestación de Dios a los hombres. Y por eso el objeto formal y material se identifican en la ciencia sagrada. Ahora bien, los ingredientes del quehacer teológico. ¿Cómo es que vamos a poder llegar a ese objeto formal y material del que estamos hablando? El primer ingrediente será la fe de la Iglesia. Ingrediente fundamental, pues es la base de donde parte toda reflexión teológica. Y vuelvo a señalar, no se trata, y lo insisto así, de una fe ciega, de simplemente decir creo porque es así y no puede ser de otra manera. No nos confundamos, no. La fe como el asentimiento a una verdad que ya se me reveló. Ya sé que eso es verdadero y entonces lo creo. Para eso necesitamos un proyecto, necesitamos un proceso, de reflexión misma que nos ayude a saber que lo que está frente a nosotros es verdadero. ¿De dónde nace esta fe de la Iglesia? Bueno, partiendo de las Sagradas Escrituras, de los padres, del magisterio, de la tradición, de la liturgia, de la catequesis, de la experiencia personal y de tantas cosas que nosotros podemos ir conociendo en la Iglesia. Otro de los ingredientes serán los culturales. La cultura, la filosofía, la sociedad, que coincidan en la reflexión aportando no solo los medios de expresión, es decir, la categoría, el lenguaje, los modos de pensar, etc. La teología ha de adecuarse, no al pensamiento subjetivo de la persona, sino adecuarse a la cultura. No es lo mismo reflexionar sobre un misterio en Latinoamérica que quizá en Oriente. Nuestra cultura, de alguna manera, tiene una forma de expresión misma que ha de verse reflejada en los discursos teológicos. Entonces, otro de los ingredientes es salvaguardar y respetar la cultura. Ahora bien, es necesario también orientar el quehacer teológico hacia las necesidades vitales del conocimiento de los hombres, mismos que requieren una respuesta desde la fe revelada. Por ejemplo, el desarrollo en la bioética ante la manipulación genética o de la teología de la creación ante el desafío ecológico. ¿Qué dice la teología ante todo esto? Bueno, según el plano donde se está discutiendo esta problemática, la teología tiene que intervenir iluminando a las ciencias contemporáneas para que tengan mucho sentido. Otro de los ingredientes que nosotros podemos considerar sumamente fundamentales son los hermenéuticos, las interpretaciones, mismos que integran los anteriores, es decir, la fe como punto de partida, la cultura donde se desenvuelve la teología y ahora el modo de interpretar. Estos elementos culturales que sirven de modos de expresión e interpretación actualizada de la palabra de Dios. Ejemplo, uso de los conceptos materia y forma en la sacramentología medieval. Este lenguaje obedeció a la preponderancia del aristotelismo en aquella época. ¿Por qué necesariamente, incluso en nuestros días, para que podamos comprender la eficacia, validez y licitud de un sacramento, necesitamos conocer la materia y la forma del mismo? ¿Por qué?
porque en su momento, en una época denominada medieval, ahí se comprendió el lenguaje aristotélico y se aplicó al misterio sacramental. Necesitamos entonces materia y forma y ministro para que el sacramento se ejecute, sea válido. Esto sirva solamente como ejemplo. Es decir, condicionados, entre comillas, condicionados por la cultura, contextualizados, mejor dicho, con el ambiente que vivimos, nosotros debemos saber interpretar el modo en que Dios se nos da a conocer. Ahora, hermanos, después de los ingredientes, necesitamos pasar a las funciones de la teología. ¿Cómo es la teología hoy? Es positiva. Ojo, no nos confundamos. Positivo no es bueno o malo, positivo o negativo, no. Positivo es eso que está ya dicho, escrito, que de alguna manera tenemos pruebas, que son tangibles, las realidades. Se trata del auditus fidei o la escucha de la fe, es decir, exponer o aclarar los datos de la fe tal como le expresa la tradición, la escritura y el magisterio. Si nosotros quisiéramos decir qué es la teología positiva, deberíamos señalar que es las Sagradas Escrituras porque la tenemos en las manos, porque es tangible, porque la vemos. De alguna manera podemos decir que es la palabra materializada, la tradición a través de los escritos de los santos padres, desarrollada prácticamente a lo largo de los años y que consta a través de un escrito, a través de un decreto, a través de algo establecido. Lo podemos de alguna manera comprender porque es tangible. Y obviamente la interpretación del magisterio a través de los concilios y, como bien señalábamos anteriormente, de las interpretaciones y pastoreos de los obispos. En este sentido, entiéndase la teología positiva como aquella que ya ha sido dada, lo que está escrito y comprobable, lo que tenemos de alguna forma materialmente. Otra de las funciones de la teología es la especulativa, positiva y especulativa. De esta se trata el intellectus fidei o inteligencia de la fe. Es decir, sistematizar los datos de la fe, comprenderlos a través de las analogías y conectarlos unos con los otros. Tenemos la teología positiva misma que nosotros encontramos, como ya dije, en lo que podemos materializar. Sagradas Escrituras, escritos de la tradición y del magisterio. Y la teología especulativa es aquella que nos ayuda a comprender los misterios de la fe desde la inteligencia misma. Se trata de los discursos, de las aportaciones nuevas de los teólogos, del escudriñamiento de los misterios de la fe a través de la reflexión a lo largo de los tiempos. El sistema que nosotros tenemos nos ayuda a ordenar de alguna forma esto que nosotros ya vamos comprendiendo a lo largo de nuestra ciencia. Entonces, la teología hoy es positiva y especulativa o hermenéutica. Y tenemos otra de las formas de vivir la teología, práctica. Es la vita fidei o hacer viva la fe. Ya la conocemos por lo escrito, por lo que tenemos materialmente, ya la ordenamos según el sistema, según lo especulativo, lo vamos prácticamente conglomerando y ahora nos toca aterrizarlo. La práctica, vita fidei o vivencia de la fe, buscando que responda a los anhelos del hombre actual, que lleve a una opción vital. Cobran especial relevancia la pastoral, la moral y el derecho canónico. Si nosotros hiciéramos un esquema de la ciencia teológica, debemos partir de la revelación hasta lo práctico en el ser humano. Para esto tenemos disciplinas en teología que en su momento las vamos a estudiar. Las características de la teología. Primero, debe ser histórica. No se trata de los acontecimientos del pasado que se nos narran y que son importantes conocer. No se trata de eso cuando hablamos de una característica histórica. No, se han desarrollado en el decurso de la historia eclesial, parte integrante entonces de la historia de la salvación. Entendemos como historia el devenir del tiempo, mismo que nosotros sufrimos, o mejor dicho, que nosotros vivimos en el tiempo presente. Entonces, cuando decimos que la teología es histórica, es porque es dada en el tiempo, en el presente
que en su tiempo, en su momento, hay que proyectar al futuro. La teología se nos dio en el pasado, se vive en el presente y se proyecta al futuro. Esto le llamamos historia de salvación y nosotros la debemos comprender así, no como las narraciones del pasado, clarifiquemos eso, no. La característica histórica de la teología es porque es vigente, porque se da en el tiempo presente y desde aquí la podemos comprender. Una de las características fundamentales de la teología, y de hecho creo que es el punto de partida de nuestra fe, es la cristológica. Es Jesucristo el corazón de la teología. Su persona da sentido a todo nuestro discurso y a cualquier dato revelado. Lo he insistido cuando hablamos de la única fuente de revelación. Su vida y enseñanzas son el criterio último y normativo, de ahí la importancia de la Biblia, en particular de los evangelios. Por ende, las Sagradas Escrituras, como bien lo señalamos, son el alma de la teología. Porque si Jesucristo es prácticamente el centro, nosotros vamos a encontrar en la persona de Jesús, en las Sagradas Escrituras, sus enseñanzas, su doctrina y su vida misma. Ahora, otra de las características de la teología y sumamente importante, puesto que es cristológica, debe ser neumatológica. Es el Espíritu Santo el protagonista principal de la teología, pues siempre se ha de interpretar el dato revelado según como fue inspirado, con el mismo espíritu con el que fue revelado. Necesitamos la invocación y presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder decir que estamos haciendo una teología adecuada. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera del Espíritu no podemos comprender esa salvación. Necesitamos vivir ungidos por ese Espíritu. Otra de las características de la teología será que debe ser eclesiológica. Es la comunidad eclesial el lugar donde se cultiva la teología. La fe es de la iglesia. Esta no es individual ni subjetiva. El lugar propicio para hacer teología, según nuestra fe católica, es la iglesia misma. El locus, la ubicación desde donde tenemos que partir para poder realizar esta ciencia. Nuestra ciencia tiene un lugar, podemos decirlo así, tiene su laboratorio particular, que es la iglesia. De ahí la importancia del magisterio como su orientador y correctivo crítico, y de entender la misión del teólogo como un servicio eclesial. Los teólogos no se hacen de por sí solos, se hacen dentro de una comunidad. Y su reflexión, tanto sistemática como positiva, debe estar orientada al magisterio de la iglesia. Y debe servirle al magisterio para ordenarlo y para custodiar la fe que profesamos. Otra característica es que esta teología debe ser escatológica, proyectada a los fines últimos. La teología persigue animar la esperanza cristiana aportando sus razones. Como dije hace un momento, si se da en el tiempo, esta teología debe estar proyectada a la eternidad. Por lo tanto, es de suma importancia saber que vamos hacia un fin. Nuestro fin son las cosas últimas. Entiéndanse como cosas últimas la esperanza, la fe, la muerte, la resurrección, la vida eterna, el juicio, la parusía, el cielo, el infierno y el purgatorio. Mismos temas que si ustedes perseveran en la escucha de estas clases y siguiendo el curso, muy pronto ustedes también podrán recibir un material al respecto. Vamos a iniciar prácticamente un curso y sirva este espacio para hacer el comercial, un curso sobre la escatología y estos temas que ya mencioné. ¿Hacia dónde se dirige la teología? Hacia el fin del tiempo, hacia el fin de la historia, hacia nuestro fin personal. Y esos mismos temas serán clarificados en un curso posterior. Esperemos que ustedes se animen a recibirlo. Regresando al tema. Es por ende dinámica siempre abierta a la novedad que es la propia revelación. Es escatológica la teología porque no se reduce al tiempo presente, sino que se proyecta al futuro. Otro de los juicios muy importantes a considerar es que la teología además debe ser antropología. Toda teología es antropología, porque es el hombre quien hace su reflexión sobre Dios
y Dios mismo que se hace hombre para que el hombre mismo lo comprenda. El sujeto principal de la teología es Jesucristo, el verdadero exégeta de Dios, pero su sujeto secundario es el hombre, quien se une a su Señor para dar razón de la esperanza. Es lo que señalaba hace un momento. ¿Por qué debe ser antropológica? Porque si nosotros definimos la teología como palabra de Dios o palabra sobre Dios, en principio decimos, Dios habla al hombre, revelación. Pero si nosotros invertimos los conceptos y decimos que la teología es lo que se dice sobre Dios, entonces es el hombre el que habla y hace discurso sobre lo que Dios le ha revelado. Dios habla y el hombre responde. Dinámica de la teología. Por otro lado, y prácticamente para ir concluyendo, la teología como ciencia en sentido análogo con otras ciencias. Se considera o no ciencia a la teología dependiendo de qué se entienda por ciencia. Así, por ejemplo, el positivismo señala que la única teología posible es la que estudia el fenómeno religioso. Nosotros llamamos a esto ciencias de la religión. El empirismo, por su parte, señala que el conocimiento teológico prácticamente escapa del ámbito de la ciencia, pues es incapaz de hacer experiencia del objeto que trata. Para estos, para el empirismo y para el positivismo, prácticamente la teología no será ciencia. Sin embargo, la tradición cristiana ha sostenido que la teología es ciencia de un modo análogo con las otras ciencias, bajo los siguientes parámetros. Santo Tomás distingue aquellas que se basan en principios conocidos a la luz principal y natural del entendimiento, se les llaman ciencias naturales. Otras de las ciencias son aquellas que se basan en principios admitidos por una ciencia superior, que por tanto descansan en principios intrínsecamente no evidentes para la razón humana. En el caso de la teología, la ciencia de Dios y de los bienaventurados, cuyos principios son los principios de la fe revelados por Dios. Así, la teología es ciencia por lo siguiente: parte de verdadero. Así, la teología es ciencia por lo siguiente: parte de verdades absolutamente ciertas, artículos de fe. Extrae racionalmente nuevos conocimientos a partir de dichos artículos. No se contenta con enunciados, sino que hace discurso a través de lo que entiende. Los reúne en un sistema organizado, en tratados específicos. Tiene un orden. Esto señala Santo Tomás. Duns Scoto y San Buenaventura, contemporáneos a Santo Tomás de Aquino, rechazan su concepción de teología. Ellos sostienen que la teología es sabiduría, esto es, un tipo de conocimiento que implica a todo el hombre, no solo su razón, sobre todo su corazón. De ahí que la teología sea la ciencia de las Sagradas Escrituras, la lectura mística de la revelación. Bueno, Santo Tomás propone de una manera, por su ordenamiento sistemático, comprender la teología como una ciencia porque tiene datos específicamente comprobables como ciertos, gracias a la revelación. Duns Scoto, tanto como San Buenaventura, prácticamente dirán que el alma de la teología son las Sagradas Escrituras y se van un tanto a la teología mística. Ahora bien, la síntesis entre las dos posturas. La teología es la ciencia de la fe que implica una reflexión metódica sobre la revelación, cuyo presupuesto y principio constitutivo es la misma revelación. De ahí que sea un conocimiento articulado por la fe, ciencia, que persigue una mayor vivencia de la misma fe, es decir, sabiduría. Esta síntesis o esta definición incluye las posturas de los santos teólogos que hemos mencionado. Desde este punto de vista formal, entendamos pues, la teología es una ciencia desde el punto de vista formal por lo siguiente: tiene un objeto material, Dios y las criaturas en cuanto dicen la relación con Dios. Dios y la creación, Dios y el ser humano, Dios y la revelación en cuanto que éstas anuncian o dicen lo que Dios es. He insistido, Romanos 1:20 señalará: lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho,
en lo que Él ha creado. Podemos llegar a Dios a través de la facultad humana y de su ciencia si nos ponemos a pensar. Tiene distintos objetos formales que diversifican las disciplinas teológicas. Por ejemplo, teología dogmática, Trinidad, Mariología, Eclesiología, Sacramentología, etc. Teología bíblico-histórica, la hermenéutica, por ejemplo, la misión de San Pablo, las interpretaciones de los hagiógrafos, prácticamente el sentido lingüístico de las Sagradas Escrituras, los métodos de interpretación o exegéticos. Entonces hay teología ahí. Y la teología práctica, moral, derecho canónico, pastoral, entre otras. Hermanos, nosotros comprendamos pues que la teología es ciencia porque sigue un sistema y porque tiene un objeto propio. Ahora bien, ¿por qué además es teología? Porque usa un método conforme al principio de la razón. No nos andamos haciendo teologías nomás porque tenemos modo de interpretar. No, seguimos un camino, método, métodos, camino. Seguimos ese camino establecido y prácticamente es nuestro modo de comprobar nuestro camino. El método positivo parte del dato de la revelación o del magisterio para ser interpretado y deducir conclusiones teológicas, lo que ya señalamos. Una interpretación de la escritura puede ser teología positiva. Y tenemos el método especulativo, parte de un sistema de pensamiento, por ejemplo la filosofía. Se apoya y lo hace conforme a la revelación para elaborar un sistema donde encaje el conjunto de verdades acerca de Dios. Por ejemplo, la sistemática teológica en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, o tantos documentos que siguen un orden para ir esclareciendo con pasos precisos lo que quieren darnos a conocer. Ahora bien, la pluralidad de las teologías y de los métodos teológicos. Hay una unidad radical de la teología que está dada en la unidad de la fe en Jesucristo. ¿Qué nos une a los teólogos? La fe. ¿Qué nos une a los teólogos? La fe que profesamos en Jesucristo, cuya prácticamente materialidad es ser su objeto formal y material. La pluralidad viene dada en que ninguna cultura ni lenguaje puede abarcar la totalidad del misterio de Jesucristo. Debemos ser escuchas de aquellos que de alguna manera están interpretando el dato revelado según sus circunstancias. La teología busca comprender este misterio en cada época y cultura. De ahí que puedan surgir y ser coherentes con la revelación diversas aproximaciones teológicas. La pluralidad se diversifica aún más teniendo en cuenta la subjetividad de quien hace teología, es decir, el teólogo. Pluralidad de los destinatarios y por variedad de métodos, sea positivos o especulativos, positivos o hermenéuticos. La pluralidad se da en las culturas y en los lenguajes, pero la unidad se da en la fe que profesamos en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se fundamenta en un sano pluralismo teológico. ¿Qué debe tener ese pluralismo? Fidelidad al magisterio, presentación de la integridad del mensaje revelado, cuidado en el empleo de las herramientas hermenéuticas, no absolutizarlas. Nunca pensar que mi método es único y personal y que así debe ser todo. No, la teología no es exclusiva. La teología es abierta y nos capacita para mejorar nuestro modo de comprender. ¿Cómo lo vamos a sintetizar? La revelación puede ser entendida como una gran oración. Esto es, diálogo de amistad entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir que la teología prácticamente es diálogo con Dios. Yo hablo sobre Dios que se me revela y Dios me responde con misericordia, dándoseme a conocer. La teología es ciencia porque tiene un método específico, porque tiene un sistema, porque sigue un camino y porque da a conocer la verdad, una verdad que se nos ha revelado. La teología es ciencia.